Excelente. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a la clase hoy. Hoy vamos a estudiar lección número 8 en nuestro curso en el principio. Es decir, la última lección. Ah, el tiempo ha volado tanto. Yo me divierto mucho en esa clase. Siempre es un placer estudiar la palabra de Dios con ustedes y pasar ese tiempo juntos. Ha sido mi placer conocerles mejor, y yo espero que en las otras clases, en el futuro, quizás hay algunas personas que yo voy a visitar en persona que podemos conocernos aún mejor. Hermana, sí, ¿tiene una pregunta? Sí, hermano, iba a venir a Perú. Yo no voy a venir a Perú este verano, sino por México, um, los estados de Tabasco y Veracruz, y Costa Rica, Honduras, y yo creo que es todo. México, Honduras y, y Costa Rica. Porque tenemos muchos estudiantes, pero sí, si ustedes continúan en las clases que tenemos, eventualmente un misionero que querrá visitar con ustedes, um, para conocerte mejor, para compartir algunas comidas y hablar de Academia de Cristo, hacer algunos estudios bíblicos y ver qué más, si ustedes quieren continuar en nuestro programa que tenemos. Y al final de esa lección, yo también voy a hablar más de los objetivos de Academia de Cristo, lo que ofrecemos a ustedes, porque sí, en esa parte, en el nivel discipulado, queremos estudiar la Biblia juntos, am, para que ustedes puedan compartir la Biblia, las historias que hemos estudiado con los demás. Pero eventualmente también nos gustaría, si están en acuerdo con nosotros, si creen las mismas cosas que nosotros, nos gustaría estar en esa comunión, en ese acuerdo doctrinal. Y también, si estamos en acuerdo doctrinal, hay oportunidades para empezar lo que se llama un grupo sembrador. Y voy a hablar más de todo eso más adelante en esta lección. Pero son cosas muy, muy animados. Ok. Josefina, buenos días. Bienvenida. Gracias, bendiciones a todos. Ok, en la lección de hoy aprenderemos cómo Dios continúa cumpliendo su promesa, dando descendencia a Isaac con dos gemelos muy distintos, a Esaú y Jacob. Y de esos dos gemelos, nacerían dos naciones y de una de ellas vendría el Salvador del mundo, sí, del linaje de Jacob, porque él recibió la bendición de su papá y la herencia. Sí. A pesar de las actitudes pecadores están presentes, la promesa perfecta del Señor se lleva a cabo aún usando esos eventos, mostrando su infinita misericordia. Son personas llenas de pecado que hacen muchos errores,
Y en un sentido son héroes de la fe. En otro sentido, vemos que son pecadores. Y es la misma con nosotros. Somos santos y somos pecadores al mismo tiempo. Ambos son verdaderos, ambos, ah, las escrituras revelan ambos verdaderas de nosotros, que somos santos y pecadores. Y gracias a Dios que al final, lo que importa es su gracia y Él no ve nuestros pecados nomás. Son removidos de nosotros tan lejos como el este es del oeste. Es decir, infinitivamente, no hay ah, ninguna manera en que los pecados pueden estar cercanos de nosotros. Son tan lejos. ah, Son completamente removidos de nosotros por la obra, por la gracia, por el amor de Jesucristo. Ok, para empezar, oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas, y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad, eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Excelente. Hoy vamos a estudiar más de Isaac, y la bendición que dio a Jacob y todas las circunstancias en ese evento encontrado en Génesis capítulo 27. Para hacer eso, vamos a utilizar el método de las 4C, lo que hemos utilizado durante todo el curso y también lo que pedimos que ustedes hagan en su proyecto final para el capítulo 37 de Génesis, ¿verdad? Es el mismo, las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Son, es un método para compartir las historias de la Biblia con los demás. Y en mi opinión funciona muy bien, y nos da un orden para seguir y para comunicar bien las verdades de la palabra de Dios. Okay. Nuestro captar, la introducción de hoy es la pregunta de nuestra tarea. ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Los personajes principales son Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, y los demás. Entonces, ¿qué patrón vemos? Carlos, hermano, gracias. Gracias, profesor. El patrón que yo veo es que todos fallaron, todos pecaron, todos fueron imperfectos, no son perfectos. Adán pecó, Noé también tuvo su desliz después de que salió del diluvio al emborracharse. Abraham pues mintió, creyó que ayudaba a Dios con estar con la sirvienta. Bueno, lo mismo le pasó a Isaac, lo mismo a Jacob. Todos fueron imperfectos, todos fueron pecadores y todos somos así, pecadores imperfectos, pero la gracia de Dios obrando en nosotros por medio de su Hijo para perdón de pecados. Como siempre lo he dicho, Dios nos ve como unos niños pequeñitos que nos corrige amorosamente, nos lleva de su mano, porque entiende nuestra situación, que somos débiles, que somos pecadores.
que siempre estamos expuestos a fallar por nuestra naturaleza pecaminosa caída y pues también por las tentaciones del mundo y del enemigo. Entonces el patrón común que yo veo es eso, el pecado, pero la gracia de Dios también en sus vidas, en ellos para restaurarlos, aún para bendecirlos. Es su gracia, su misericordia y su amor y su compasión. Como tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, también cuando veía a la gente en sus cosas, en sus pecados, en sus enfermedades. Cristo se colocaba en la piel de esas personas y las entendía y les bendecía tanto espiritual como materialmente. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Muy bien. Y dijiste las dos caras de la moneda, ¿verdad? Que ellos fueron imperfectos, pero a la misma vez Dios siempre mostraba su gracia con ellos. Excelente. Y Zuli, gracias, hermana. Sí, como mencionaba nuestro hermano sobre el patrón, eh, pero vemos una diferencia, siempre hay un pero. Por ejemplo, Jacob en la historia nos describen como un hombre astuto, como un hombre calculador, que se esfuerza para obtener lo que quiere. ¿A través de qué? A través de la manipulación o estrategia. Pero sin embargo, también es un hombre que buscó, ¿qué cosa? La bendición de Dios y se esfuerza por seguir su voluntad. Sin embargo, vemos las características de Esaú. Esaú está descrito que es muy impulsivo, muy emocional, que actúa según sus deseos y pasiones, sin pensar en las consecuencias. También es un hombre que valora la libertad y la independencia. O sea, es una persona que también está en la familia de sus padres, que son cristianos, pero más se deja guiar por su libertad, por sus deseos. Pero sin embargo, Jacob no. Él se esfuerza a conseguir la bendición de su papá para que sea bendecido por Dios. Sí, es verdad, tiene el mismo patrón, tiene muchas debilidades, pero hay una diferencia, que siempre hay hombres y mujeres que sí quieren la protección de Dios, la bendición de Dios. No se dejan esclavizar por sus deseos. Ese sería mi comentario. Sí, excelente, hermana. Sí, vemos ah, personas imperfectos, personas que hacen errores, y son las mismas errores vez tras vez. Pero ellos no quieren ser esclavos a esos pecados, sino que ellos siguen a Dios. Muy bien. En el chat, Daniel dice momentos de fe y redención y la vez con caídas y pecados, y es verdad. Y también él hizo una comparación con Caín y Abel. Y sí, vemos ese choque entre los miembros de las mismas familias, ¿verdad? Y ese es un pecado que se repite por los años y vemos también en Génesis capítulo 37, ¿verdad? A ustedes que han hecho sus proyectos, recuerden la historia de José y sus hermanos y cómo ellos lo vendió en la esclavitud. Y al final, la última respuesta, Iris, hermana, gracias. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Dios les bendiga a todos. Gracias. Eh, yo lo que veo en Saúl, que a la mamá se le reveló, ¿verdad? Porque ya él, le había vendido la promesa, bueno, eso mismo. Le había vendido al hermano en una conversación que ellos tuvieron con un plato de lentejas, porque a él le gustaba.
Esaú con Jacob. Y vemos aquí el engaño, ¿verdad? Porque fue engañador Jacob, porque él aceptó lo que la mamá le dijo. La mamá es la autoridad. Y quizás a veces cuando uno tiene su mamá y él era un hombre joven, ¿verdad? Astuto, sí, pero él continuó lo que la mamá le había dicho, ¿verdad? Ujú. Yo quiero que te bendigas aquí, Jacob. Por lo tanto, vamos a hacer esto y esto. O sea, si vamos al caso, la desobediencia, como en todos los pecados ha ocurrido, la desobediencia. ¿Por qué? Porque primero engañaron a Jacob, a Isaac, lo engañaron. La mamá, que siendo la esposa que tiene que sujetarse al hombre, lo engañó, ¿verdad? Con el hijo preferido, porque ese es el problema en la familia, pues. Eso se ve mucho, que la mamá siempre quiere a uno más que el otro, es el preferido, es el consentido, y ahí vemos que lo que hacemos es tener desobediencia. Y eso fue lo que pasó cuando ella le dijo al hijo, fíjate que fue ella la que le dijo al hijo, a Jacob, le dijo, vamos a hacer esto. Y él lo hizo al pie de la letra. Pero ya eso había ocurrido, porque eran los designios de Dios, si te pones a ver, ¿verdad? Pero también hubo en lo que uno lee esta parte, ya se ve que hay desobediencia, pues, y que no están haciendo lo correcto ni lo justo, ¿ya? Y eso fue lo que pasó, el engañador, prácticamente el engañador, que fue Jacob. Y tuvo sus consecuencias también, porque Sí. las tuvo. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias, hermana. Muy bien dicho. El engaño es un gran problema en esta historia. Y hemos visto antes que Abraham fue engañador con las cosas que pasaron en Egipto y con el rey Abimelech. También Isaac era engañador. Él hizo en una vez la misma error que su padre, diciendo que su esposa era su hermana, para evitar conflicto. Entonces, el engaño es algo que corre en esta familia. Ah, y me recuerda de un versículo de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Dios dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás a los ídolos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras partes de la palabra, sabemos que la culpa del pecado es algo individual. No somos culpables de los pecados de nuestros padres. Dios no va a castigarnos para esos pecados, pero los pecados corren en familias. Si un papá tiene un problema con el alcohol, hay un gran chance que sus hijos también van a tener ese problema. Y eso es lo que veo en Éxodo capítulo 20 y lo que veo en las familias de los patriarcas. Pero en versículo 6 de Éxodo capítulo 20 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a pesar de los pecados que cometemos, a pesar de nuestras familias, los errores que hacemos, la culpa que hemos herido de nuestro padre Adán, todo eso, aparte de todo eso, el Dios tiene gracia y misericordia para nosotros. Excelente discusión, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la historia. Hay un voluntario o voluntaria
que quiera leer de su Biblia o poner la palabra poner la historia en su propia palabra? Sergio, gracias, hermano. Amén. Génesis 27, 1 al 29. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, no sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Gracias, hermano. Y Iris, yo veo tu mano levantada. ¿Quiere algo para decir? Sí, sí, pastor. Vea, en esta historia, ¿verdad? Que ha trascendido en la palabra y que mucha gente se acuerda de esta historia, como dijimos antes, el engañador. Pero ahí había división en esa familia. Aparte de que había división, Isaac
tenía nada más que 4 sentidos. Uno de los mejores sentidos que tiene uno es la vista, ¿verdad? Mas, sin embargo, él no la tenía. Por lo tanto, lo engañaron, por eso fue que lo engañaron, porque él no veía nada, no lo refleja aquí la palabra, pero él no tenía la visión, no tenía la vista para ver a su hijo directo a verlo, pues, para él poder decir, este no es mi hijo Esaú. Ujú. Por eso, uno de los principales sentidos que tenemos, de los 5 que tenemos, estaba mutilado. Y por eso también lo engañó la mujer, pues, porque ella sabía que no veía, al no ver y tocar el tacto, entonces él podía decir, sí, este es Esaú. Y por eso lo bendijo, pastor, por eso lo bendijo. Esa es mi acotación. Sí, es un evento muy interesante y tan rara. Es interesante que desde ese engaño había bendición. Y vamos a discutir todo eso muy pronto. Pero necesitamos primero recordar que cuando nacieron Isaú y Jacob, que Dios dio un orden y fue que el menor sea mayor que el mayor, o sea más grande que el mayor, que el mayor servirá al menor. Entonces había problemas con Isaac también, el favoritismo y aparentemente él olvidó ese orden de Dios, la voluntad de Dios que Jacob sería lo que ah, herirá la bendición. Y él trató de dar la bendición a Isaú. Eso también fue un acto pecaminoso. Pero sí, vamos a hablar de todo eso muy pronto. Ok. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Un poquito de repaso. Hemos escuchado la historia, hemos leído la historia y ahora vamos a repasar todas las cosas importantes. Josefina, gracias, hermana. Gracias a usted. Los personajes que vemos aquí son Jacob e Isaac, ¿no? Sí, Jacob, Esaú, Rebeca. Vemos también que se mencionan las naciones, los pueblos. Esos son los personajes principales de esta historia. excelente. Sí, Isaac, Isaú, Rebeca y Jacob. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Iris, por favor. Sí, pastor. Tenemos aquí los objetos. Los objetos tenemos arma, arco, flecha, campo animal, comida, venado, cabras, velludo, ropa, pieles, pan, carne, campo, cielo, cosecha. Todo es, este, todo eso es lo que había ahí, del 1 al 29. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, con todo. Las armas, el guisado, cabritos. Muy bien. Y, Mozos, trigo. sí, trigo. Sí, claro. Bien. ¿Dónde ocurrió la historia?
Ocurrió, yo puse cuando Esaú tenía 40 años, cuando Isaac estaba ya envejeciente, que no tenía vista, y esto ocurrió para mí en el valle de Gear, en Yeah, el valle de Gear, yo creo que es. okay. Sí, sí, muy bien. Sí, en este valle, entre las tiendas de Isaac, también podemos decir en el campo porque Isaú se fue para cazar. Y, y también cuando ocurrió la historia, dijo usted Ay, que me adelanté, profesor, sí. no, está bien. ¿Alguien tiene 40 años? Esaú tenía 40 años cuando ocurrió todo esto. Ah, ok. Muy bien. Sí, en lo que yo tengo escrito, Esaú y Jacob tenían entre 73 y 77 años. No sé de dónde venía ese número. Yo lo Um, leí del capítulo anterior. ok. Sí, entonces ellos por lo menos tenían 40 Eh, años, quizás poco más. Isaías, perdón, profesor, lo que confirma lo que dice la hermana en Génesis capítulo 26, verso 34, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Berieteo, y a Basemá, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, y ahí ya el capítulo 27 empieza. Gracias, profesor, para confirmar. Gracias. Sí, sí, gracias. Muy bien. Ah, sí, pero ellos por lo menos tenían 40 años. No necesariamente, ah, los eventos no necesariamente estaban muy cercanos, sino que puede que ser mucho tiempo ha pasado entre los dos eventos. Pero ellos son de buena edad, es decir, son adultos. Y Isaac estaba muy anciano, tanto que ah, era ciego, ¿verdad? Ok. Oh, sí, y en el capítulo anterior, um, Esaú había casado con dos mujeres hititas y eso no les agradó a sus padres. Es poco de los eventos inmediatamente antes. Ok. ¿Y cuál es el problema que vemos aquí en esta historia? El engaño, la manipulación, la usurpación de identidad, vemos aquí. Sí, Ella engaño, se manipulación. adelantó a los planes de Dios, a pesar de que Dios había hecho una promesa con ella, se adelantó a lo que Dios quería hacer, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy bien. ¿Vemos algo más? Sergio, hermano, gracias. Sí, el otro problema es que a veces usamos las formas inadecuadas para querer conseguir lo que según nuestro criterio es algo bueno, ¿sí? Debemos entender que Dios tiene sus tiempos y sus formas también, y que a nosotros nos toca solo confiar y esperar pacientemente lo que Dios va a hacer. Entonces, no equivoquemos las formas, no tratemos de ayudar,
¿sí? A lo que Dios ya ha dicho que él hará. Y sin duda, este pasaje anterior revela cómo la misma Rebeca olvidó el diálogo que ella misma fue y buscó con el Señor. Y él le dijo cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Entonces, las formas a veces que usamos debemos tener mucho cuidado de no interferir en los planes y los tiempos que son solo de Dios. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano. Sí, especialmente cuando tenemos una promesa de Dios o una palabra de Dios escrita en la Biblia, queremos tener cuidado y siempre queremos orar por su guía en nuestras vidas. No es que vamos a recibir alguna revelación especial y el Dios permite que nosotros hagamos algunas escogencias y puede que sean dos cosas buenas y Dios puede bendecirnos en cualquiera de uno y Él nos da esa libertad para escoger. Pero sí, cuando hay una palabra de Dios, una promesa, no debemos tomar las cosas en nuestras propias manos. Y Álvaro, hermano, gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Uno de los problemas que veo aquí en esta historia es cuando los padres hacen favoritismo. Se van, quieren más a un hijo Lo siento, y hermano, el señor está cortando. al otro lo quieren menos. A ver si ya me escucha. Sí, ¿Ya me escucha, hermano? sí, yo puedo escuchar. Le decía que, que uno de los problemas que vemos es cuando hacemos favoritismo, cuando los padres quieren más a un hijo que al otro. Entonces ahí se forman estas divisiones. Entonces él amaba más a Isaac y no amaba a Jacob. Entonces ahí surgen problemas. Sí, sí, había muchos problemas por el favoritismo y también vemos estos problemas en capítulo 37. No estamos hablando de 37, pero es interesante que Jacob sufrió tanto del favoritismo de su papá y él también hizo el favoritismo. Ok, muy bien, hermano, gracias por compartir. Ah, uf. Solo una respuesta más para esa pregunta, por favor. Entonces, Zuli, por favor, ¿cuál es el problema? Y, los hermanos que participaron ya mencionaron el engaño, la manipulación, ya mencionaron la fe, la falta de fe y confianza de Rebeca y Jacob. No sé si por ahí habrán mencionado, pero quisiera recalcar el rencor y resentimiento que tuvo Esaú, Mm, ¿no? Por haberse sentido engañado y resentido con Jacob, estaba muy resentido. Eso sería el problema que faltaba de repente mencionar. excelente, hermana. Sí, la división entre los hermanos por causa del engaño y todo esto. También eso no es agradable. No es un problema en esa familia. Esa familia de pecadores. También una familia de santos, que personas que creían en el Dios. Ok. Se resuelve el problema. Iris, yo veo tu mano levantada. ¿Quiere contestar esa? Bueno, voy a decir un poquito, yo no hablo mucho. Vea, pastor,
había tanta división en ese que la mamá con Jacob y, y Esaú con el papá, con Isaac. O sea, había división. Primero, el problema para Rebeca se resolvió, pero ella perdió a su hijo porque su hijo se fue de la casa huyéndole a Esaú porque él lo quería matar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero fíjese que es tanto que ahí hay mucha tela que cortar. Es tanto que Jacob sufrió todas las consecuencias. Al sufrir las consecuencias, él, que viene de sus padres, también las sufrieron sus hijos, porque él también tuvo preferencia, pastor, con José y con Benjamín, porque eran los hijos de la promesa o X, pero también la tuvo, porque tuvo 12 hijos que fueron la tribu de Judá, pero él sabe que actuó mal, porque le decían el engañador, después que se arrepintió, que hizo tantas cosas y que le pasó tantas cosas, que se le muere Raquel, que era el amor de su vida, entonces él sí baja la guardia y trató de luchar con el Espíritu de Dios y bueno, venció. Y fue donde realmente él, él se arrepintió y buscó a su hermano para entregarle obsequios. Mm. Ese es mi aporte. Sí, gracias, hermana. Sí, el problema de favoritismo realmente no se solucionó. Porque, pues bueno, en el caso que Jacob se fue corriendo para no ser matado por su hermano. Pero realmente no se solucionó. También todo ese engaño, manipulación, en esta historia realmente no. Había más adelante un trato entre los dos hermanos, ¿sí? Ellos ah, repararon la relación, aunque fue una reunión breve. Um, pero sí, muy bien, muy bien dicho que realmente no. Se solucionó en que los hijos se fueron, pero realmente el problema ya existía, el favoritismo ya existía, el engaño, la manipulación ya existía, no se solucionó. Ok. ¿Algo más para decir? Solo quiero decir que en una manera, como todos los problemas, sí se solucionó por Cristo. Todos los pecados que vemos en esta historia fueron perdonados en la gracia de Dios y por la obra de su Hijo Jesucristo. También aquí en esta historia vemos que en esas situaciones bien complicadas, el Dios ya obra para el bien de los suyos. Ah, según su voluntad, el Dios escogió a Jacob para recibir la promesa y al final de la historia, Jacob recibió la promesa. También ah, él fue y él tenía todas sus experiencias, él encontró su esposa, él recibió más promesas de Dios de la tierra que fuera a herir. Entonces, al final, todo se solucionó por la voluntad, por la obra de Dios y por su gracia. Excelente, hermanos. Vamos a continuar. Este es un buen
buen punto para pausar un momento. Yo veo en el chat que hoy es el cumpleaños de Iris. ¿Es verdad? Sí, pastor, estoy de cumpleaños. Felicidades, hermana. Es excelente. Yo espero y oro que tenga un bendecido día, lleno de Lo amor único y tiempo con familia. que les pido oración por Iris Castillo, más nada. Gracias, gracias y gracias Amén. primeramente a Dios. Gracias. Amén, hermano. Amén. Feliz cumpleaños. Y le hace el Salmo 61 para sus cumpleaños. Gracias, mi hermano. Felicidades, bendiciones, Iris. Vida y salud abundante para ti y tu familia. Linda, linda, los amo. Dios los bendiga y los guarde a todos. Amén, amén. Otra vez, felicidades, hermana. Amén, amén. Feliz Gracias. cumpleaños y que Dios la bendiga siempre. Amén, amén, amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ok. Feliz cumpleaños, hermana, o es del pastor. No lo escuché No, bien está de bien. quién. Que Dios la guarde, la cuide y que siempre se mantenga en la fe bajo la misericordia de nuestro Señor. Un abrazo fuerte Amén, así amén. en el amor de Cristo, amada hermana. Lo recibo, los bendigo grandemente. Primero está Dios que yo. Ese es el amor de mi vida. Gracias. Sí, gracias a usted por estar aquí con nosotros en tu día, en tu cumpleaños. Muy bien. Ok, continuemos. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Y Josefina, gracias, hermana. Y yo pondría la planificación y ejecución del engaño de Jacob para recibir la bendición de su padre. Muy bien, sí. Planificación y el engaño. Muy bien. ¿Y Zuli? ¿Qué tiene usted? Bueno, yo pondría así en modo de la enseñanza la importancia de la honestidad, basándome en el texto bíblico de Génesis 27, y bueno, todo el capítulo, ¿no? Sí, sí, la importancia de la honestidad. También podemos decir la destrucción del engaño. Um, son más o menos el mismo, sí. Y vemos ambos aquí en la historia. Gracias. Y hermano Álvaro, por favor. Yo le podría a este tema principal de la historia, le podría yo poner una historia, una familia como las nuestras, con problemas, con situaciones difíciles, como la de Jacob, la de Isaac, la de Saúl, con engaños, con mentiras, pero ahí vamos avanzando. Así le podría el tema de mi conferencia. Es Ok. todo, pastor. Muy bien, hermano, gracias. Um, Una sí, familia un familia con pecado, como la nuestra. Ok, y Carlos, ¿tiene algo para decir? una familia disfuncional, una familia con pecados. Sí, muy bien. Y finalmente, Iris, hermana, por favor. Y vemos ahí que hubo engaño, usurpación, mentira, hubo una familia disfuncional, una familia donde no había transparencia ni amor, porque eso no lo hace una mamá. Siempre hay ese problema en las casas, en todas las familias, que hay favoritismo.
pero ese es el problema principal, la desobediencia. Y todo eso que ocurrió allí trajo consecuencias a las demás generaciones. Esa es la verdad. Excelente, hermana, gracias. Muy bien. ¿Y qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pensamos? Iris, por favor, hermana. La desobediencia, pastor, porque a veces, mire, vea, es tanto aún nosotros metidos en las cosas de Dios. Hay desobediencia, pastor, la hay, porque el problema es nosotros que estamos en un proceso, ¿verdad? En un proceso, pero también tenemos un propósito. Y cuando estamos caminando en ese proceso, confundimos la voz de Dios en nuestro espíritu con la nuestra, porque creo que lo estoy pensando y creo que estoy haciendo las cosas bien y creo que es el Señor el que me está hablando y a veces soy yo misma, ¿sí? Entonces, cuando el Señor te está hablando a tu corazón, ahí es donde tú tienes que, porque Él te guía a toda verdad. Entonces, yo creo que la desobediencia es el principal que vemos en nuestras vidas. En este caso yo lo digo por mí, porque sí, desobedecemos. Definitivamente sí lo hacemos. Sí, la desobediencia. Muy bien, hermana, gracias. ¿Qué más vemos en esa historia? ¿Cuáles pecados? Álvaro, hermano, gracias. Sí, aquí vemos varios pecados, por ejemplo, el pecado del divisionismo, el pecado de manipulación, el pecado del engaño, de engañar a las personas, eh, el pecado de cómo controlar a las personas. Aquí vemos muchos pecados en esta historia que nosotros ahora debemos verlo y que esta historia a nosotros nos sirva para ver si no estamos en uno de esos pecados, hacer un autoanálisis hacia nosotros mismos y lo podamos corregir. El Señor nos ayude a no caer en estos pecados, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sí, la manipulación, el engaño, divisionismo, todo eso vemos en esta historia. Ok, una respuesta más. Carlos, gracias, hermano. Yo veo, pues, que la promesa que Dios le hizo a Rebeca de que el mayor serviría al menor, y ella, pues, quiso ayudar a Dios en esta situación con engañar a Isaac. Isaac, pues, sabía de eso, porque pues, Rebeca tuvo que le comentaba cuando el embarazo, lo que Dios le mostró, le dijo. Pero Isaac con su favoritismo por Esaú, porque era el que iba a casar y le traía comida y le preparaba los alimentos de la casa, mientras que Jacob era en la casa y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces Isaac también rechazó. Sí, hermano, muy bien, el favoritismo, la manipulación. Había esa promesa de Dios hacia Jacob, entonces una falta de confianza en Dios ¿Aló? ¿Sí me y escuchan? sí, Sí. Bueno. Y bueno, entonces veo también la mentira de Jacob. Jacob le mintió 3 veces al papá, porque el papá le preguntó, ¿quién es, hijo mío? Y Jacob dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. Después le dice, ¿y por qué llegaste tan pronto, hijo mío? Y él dijo, porque el Señor tu Dios hizo que encontrase la casa delante de mí.
Jacob colocó a Dios como parte de esa mentira para justificar lo que estaba haciendo. Algo muy delicado, y que eso nosotros lo hacemos, colocamos a Dios para hacer cosas o para lograr objetivos, ahora en las iglesias. Colocamos a Dios, lo hizo Jacob. Dijo, porque el Señor tu Dios hizo que encontrase. Entonces, a la mentira le añadimos eso más todavía, colocar a Dios, que es, pues bueno. Sí, Y también Esaú dijo, ¿eres tú, hijo de Esaú? La tercera, y él respondió, yo soy. Jacob tuvo 3 oportunidades para haberse arrepentido, para haber hecho como era, para obtener la bendición directamente como de Dios que lo había prometido a sus padres, y no lo hizo. No tuvo esa voluntad o ese valor de reconocer que estaba mintiendo al Padre. 3 veces tuvo la oportunidad de haber cambiado. Entonces, hay todo eso, pastor, que eso también se refleja en nosotros. Y como dije, y a veces colocamos a Dios para justificar lo que estamos haciendo, que no es conforme a la voluntad de Dios, no obedeciendo a la voz de Dios. Gracias, pastor. excelente, hermano, gracias. Sí, toda la manipulación, divisionismo, engaño que vemos en esta historia y esa gran mentira de Jacob, aún utilizando el nombre del Señor, que es muy malo. No puedo imaginar, pero también es algo que nosotros hacemos, ¿sí? Utilizar el nombre de Dios en circunstancias falsas para mejorar nuestra circunstancia, lo que sea. Y reconocemos que ese es un gran pecado, usar su nombre así. Bien, y al final había esa promesa de Dios a Jacob, que Jacob sería el menor, el mayor debería el menor. Entonces Jacob era el niño de la promesa, y esa fue promesa de Dios, pero en vez de confiar en Dios, confiar en sus métodos, ellos confiaban en su propia razón, su propia inteligencia, sus habilidades de engañar, y el resultado fue división en la familia. Y nosotros también hacemos cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas, no oremos como debemos, no vamos a Dios para su ayuda, sino que tratamos de tomar todo en control por nuestras propias fuerzas. Y eso es algo que yo también necesito que confesar a mi Dios, que cuando las cosas son difíciles, a veces yo confío más en mí mismo y no siempre, y no al principio fue a Dios con mis problemas. Okay. La tercera pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Vemos el amor de Dios en esta historia? Yo diría que en esta historia prácticamente no veo el amor de Dios, sino yo lo veo más adelante cuando Él dio la promesa, ¿no? De Sí. que Jacob sería el hijo de la promesa en Génesis 25-23. También podemos ver el amor de Dios en la historia completa de que Dios cumple su propósito y promesa.
incluso a través de medidas imperfectas y decisiones humanas incorrectas, Dios va a hacer siempre su voluntad y su propósito. En esta historia de Jacob y Esaú también podemos prefigurar la relación entre Cristo, ¿no? Y toda la humanidad, en que el Hijo verdadero de Dios, ese fue, cumplió su promesa, que murió y fue crucificado para el perdón de los pecados, para que tuviéramos esa promesa de vida eterna en Cristo. Y esa es una de lo que puedo ver aquí. Le he reflejado el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para el perdón de pecados. Amén. Amén. Sí, muy bien dicho, hermana. No vemos realmente el amor de Dios en esta historia, sino todo el engaño. Pero cuando consideraremos la historia en total, lo que pasará con Jacob, las promesas que él va a recibir, y al final su descendiente Jesucristo, sabemos que todo se resuelve al final y que Dios estaba obrando y mostrando su amor, aun cuando había tanto pecado presente entre esas personas. Hermano Álvaro, por favor. Dice que a pesar de una familia con pecado, con muchos problemas, veo el amor de Dios en el verso 28, donde Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Sirvan de pueblos y naciones y se inclinen ante ti, Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. En este verso podemos encontrar la bendición de Dios a pesar de ser un hombre imperfecto, un hombre que engañó, un hombre que mintió. Dios cumple su palabra hacia nosotros hasta el día de hoy, pastor. En ese pasaje puedo ver claramente el amor de Dios y su promesa. Sí, excelente, hermano. Sí, esa promesa, una reflexión de la promesa dada a Abraham, dada a Isaac, también estará aquí por Jacob, a su hijo. Excelente. Y Zuli, hermana, gracias. Sí, mire, yo veo el amor de Dios cuando el papá de Jacob, o sea, Isaac, se entera del engaño. Veo que él controla eh, todas sus emociones y no dice a su hijo, mira, te quito toda la bendición. No le dice eso. Veo que él entiende la debilidad, el error, con la maldad que él actuó. Veo que él se pone en una posición de papá, que a pesar de que él prefería a otra persona, pero él no lo condena. Y yo veo un amor paciente, un amor comprensivo. Y es un amor que refleja el amor de Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo malo que somos delante de Él, hay pensamientos, cada instante, cada segundo, es siempre nuestra naturaleza es al mal. Pero tenemos un Dios tan amoroso, tan misericordioso que Él nos entiende y Él es muy paciente con nosotros hasta que se cumpla la voluntad de Él. Y mire, de todo lo que hizo Jacob, hizo una gran bendición. Salió las 12 tribus de Israel. Entonces, muy a pesar, veo yo el amor en todo veo el amor del Señor, su comprensión, su paciencia, su misericordia. Gracias.
Gracias, hermana. Sí, el Dios es fiel, aun cuando las personas no son fieles. Y vemos esa aquí, la fidelidad de Dios. Él no escogió otra persona, no dijo a sí mismo, esa familia es rota y yo voy a escoger otra familia. No, él estaba fiel a su promesa y mantuvo la fidelidad con Jacob. Excelente. Y Iris, la última respuesta, por favor. Sí, pastor. Fíjate que hay muchas cosas, por ejemplo, en el 28 y el 29, que dice que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosecha y vino, que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti, que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti, que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí descendió las consecuencias, sí pasó, porque de que pasó, pasó, ¿verdad? Pero eso que yo estoy leyendo, sí vimos el amor de Dios a la final. ¿Por qué? Porque él se arrepintió y él era el escogido para las 12 tribus de Judá. Y de hecho, el hijo de la promesa que fue José, lo cumplió hasta el final. Sí se dio lo que Dios quería, pero que hubo ese momento porque no hubo verdad, no hubo comprensión, no hubo transparencia, no hubo sino engaño, mentira, usurpación. Está bien, pero a la larga Dios hizo lo que quería hacer con el hijo de Jacob, con el hijo de la promesa, con los hijos de la promesa. Amén. Amén. Sí, excelente, hermana. Sí, sabemos que esa promesa es un gran promesa y la misma promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de esa familia viene nuestro Salvador. A nuestro Salvador, el Salvador perfecto, viene de gente así, para salvarnos a nosotros, a todos nosotros. Sí. Y ese es una gran bendición. Vemos el amor de Dios así. Excelente. Finalmente, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Después de leer esa historia, ¿de qué oro? Julie, hermana, gracias. Sí, hermano, yo pido al Señor de que obre de una manera muy, muy, muy especial a mí para la paciencia, no ser apresurada. Bien es cierto, Rebeca recibió, porque ella se quejaba del dolor extremo que tenía en el estómago cuando estaba embarazada y le preguntó al Señor, ¿qué es esto, no? Entonces Dios le dice la razón, porque peleaban los dos hermanos aún en el vientre. Entonces le dijo, y Rebeca se apresuró, ¿no? Porque escuchó a su esposo decir a quién iba a dar la bendición y ella no se acordó de esa promesa y se apresuró y empezó a desesperarse y a poder actuar de esa manera e incentivar a su hijo. Entonces, a veces yo cuando escucho algo preocupante, un poco que me desespero, un poco que quiero apresurar las cosas, quiero reaccionar muy rápido. Entonces yo necesito eso. Lloro al Señor por ello, ¿no? Para poder tener un control de mis emociones. Muchas gracias. Gracias, hermana. Muy, muy bien. Una oración bonita.
Y Sergio, hermano, gracias. Sí, bueno, yo pediría que el Señor me mantenga fiel y recto para ser siempre conforme a su palabra. Cada vez que yo vaya a actuar, yo me haga la pregunta ante una situación o decisión que vaya a tomar, yo poder preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando yo responda esa pregunta, entonces actuaré, hablaré. Gracias, pastor. Excelente, hermano. Sí, que, que Él nos fortalezca a todos nosotros para hacer y para manejar nuestras vidas así. En gratitud para todo que Él hizo para nosotros. Excelente. Y Iris, Eh, cuéntanos, sí, hermana. pastor, vea. Por ejemplo, yo, ¿qué le pediría yo a Dios? Primero, que no sea parte de mí su Santo Espíritu. Segundo, que yo ande en obediencia y en rectitud. Que su gracia me use para los demás, para servir, para servir, para servir. Porque eso es lo que más me gusta. Es un don innato. Tercero, que cuando yo ando con el Espíritu Santo, todas las cosas es en el tiempo de Él. Todo bajo el cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y entonces cuando nosotros obedecemos en eso, en nuestros corazones, oyéndolo, no vamos a fallar. Y constantemente orar sin cesar para que nos ayude, porque en la carne nuestra no podemos nada, pero en la misericordia de Él, sí, porque nos ayuda, nos guía, nos comprende, nos exhorta, tantas cosas hermosas. Excelente, hermana. Eso, Gracias. Gracias sí. por contarnos. Ok, excelente. Seguimos. En los últimos minutos de este curso, lo que vamos a hacer es hablar, hacer un repaso de Génesis, todo lo que hemos aprendido y identificar el punto principal de ese libro de la Biblia. Ese libro lleno de gracia y amor. Am, Amigos, creemos en Dios Padre, Todopoderoso, que en el principio lo hizo toda la creación en 6 días normales. Y todo fue perfecto. Todo fue muy bien. Y Él también, como la corona de su creación, creó los seres humanos, el hombre, y el primer hombre, Adán. Y de su cosilla, una pareja, una ayuda perfecta para él, se llama Eva. Y todo fue muy bien. Y ellos vivían en el huerto de Edén. Pero con las tentaciones del serpiente, del diablo, Satanás, ellos pecaron y todo el mundo cayó en pecado y toda su descendencia cayó en el pecado. Y vemos que no había un hombre sin pecado en toda la familia de ellos. Ah, Aún sus primeros hijos, Abel y Caín, había ese problema. Un hijo, un hermano mató al otro, muy tristemente. Después, las cosas siguen peorando. Los seres humanos, todo en sus corazones fue pecado y rebelión contra Dios. Tan mal que Dios mandó un diluvio para destruir todo el mundo. Pero ah, Dios salvó a Noé y su familia y la promesa, porque Él prometió que de la mujer uno llegará que destruirá a Satanás, que
que destruirá su cabeza, ¿verdad? Y esa promesa continúa, y Dios escogió a esa familia de Noé para sobrevivir el diluvio, y de ellos la creación empezó de nuevo, más o menos. Pero las personas ya estaban pecaminosos y había el torre de Babel. Ellos no querían seguir la voluntad de Dios y no querían llenar el mundo, ir por todas partes. Entonces Dios otra vez necesitaba que intervenir, y él confundió sus lenguas para que ellos llenaban todo el mundo. Bueno, después vemos a Abraham en ese mundo tan pecaminoso. Solo por su gracia, el Dios escogió a Abraham para cargar esa promesa de un Salvador. Y en su familia esa promesa fue dada a Isaac y Jacob. Y Jacob va a tener 12 hijos, y José va a ser un gran príncipe en Egipto, y, la promesa va a continuar por su hermano Judá hasta que llega el Señor Jesucristo de esa familia. Lo que aprendimos de nuestro Dios en ese libro de Génesis es que aun cuando las personas son pecaminosos, aun cuando ellos sean tan infieles, el Dios siempre es fiel y Él es lleno de gracia, paciencia, misericordia y amor. Él no necesitaba que prometer la promesa a Adán y Eva. No necesitaba que salvar a Noé y su familia, ni intervenir con el Torre de Babel, ni dar la promesa otra vez a Abraham y su familia. Pero en su gracia lo hizo todo, porque Él es un Dios de amor. Y Él es un Dios que tiene un plan de salvación. Y Génesis es el primer capítulo en la magnífica historia de la operación de rescate de Dios, al que nosotros llamamos su plan de salvación. Y es interesante y instructivo notar cómo describe Génesis la obra redentora de Dios sin formular declaraciones doctrinales, pero narrando las biografías de las personas. Porque todo Génesis es narración, pero vemos claramente el amor de Dios hacia nosotros, pecadores. Bien. Finalmente, lo que vamos a discutir en los últimos minutos es el propósito de Academia de Cristo, lo que ofrecemos y nuestra misión. Academia de Cristo, principalmente queremos crecer juntos con la Santa Palabra, crecer en nuestro conocimiento de la Biblia y enseñar cómo compartir las historias bíblicas con los demás. Estamos dedicados a ayudarles a las personas a que conozcan y entiendan las Escrituras, porque a través de ellas el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Y finalmente, al afianzar ese conocimiento del amor de Cristo, comprendemos que este no puede quedarse solo en nosotros, y así como Jesús nos llama, anhelamos compartir la palabra con los demás.
Bueno, ese es el nivel discipulado, que queremos estudiar la palabra junto, pasar ese tiempo, pero hay más pasos que ofrecemos. Am, ¿Te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias? Ofrecemos discusiones de doctrina, en las que discutimos las doctrinas y vemos muchos paisajes bíblicos para, para ver si estamos en acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo obra esa unidad de fe en la verdad cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Y al estudiar con nosotros, te has dado, al estudiar, es nuestra esperanza que nos dado cuenta de que creemos, bueno, quizás mientras hemos estudiado, ah, te, te dio cuenta que creen lo mismo que nosotros. Y si ese es verdad, am, quizás te interesa unirte a nosotros y si es verdad, por favor, avísanos. Am, y esta oportunidad va a presentarse hacia el final de los cursos de discipulado, para ver si entendemos la Biblia am, juntos, si tenemos las mismas creencias sobre las enseñanzas encontradas en la Biblia. Bien, si quiere más información de estas, si quiere juntar con nosotros, por favor avísanos. A cualquiera de los profesores le encantará charlar contigo y remitirte a la persona adecuada para que lo haga. Normalmente es un misionero que hace algunas sesiones en línea para hablar sobre la Biblia, las doctrinas, lo que creemos. Y finalmente, hay grupos sembradores. Por la Gran Comisión, queremos compartir la palabra de Dios con los demás. Queremos hacer discípulos de todas las naciones. Entonces no puede quedar como estudio individual, sino que queremos compartir esa palabra con todos, especialmente el Evangelio, con todos, donde quiera que iban. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Y Academia Cristo también existe para capacitarte para que hagas justamente eso. Si tiene interés en empezar un grupo en su comunidad, nos gustaría ayudarte a proveer materiales para que pueda empezar un grupo alrededor de la palabra para crecer en la fe, juntos. Ese es un grupo sembrador. Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros mientras alaban al Señor. Y su objetivo es crecer juntos en las buenas noticias de Jesucristo. Y es el primer paso de la plantación de una iglesia. Y nos encantaría ayudar con todo eso. Bien. Ok. ¿Hay pregunta, comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere más información? Sí, ¿Alguien? pastor, Sí, yo, mire, vea, ¿me oye? sí, yo puedo oír. Sí, bueno, pastor, ve, yo sí quisiera, pero vea, las posibilidades están, el grupo también lo tengo, ¿verdad? Tengo mucha gente que conozco, muchísima, ¿verdad? Este,
pero no sé cómo es que ustedes están evaluando las, todas las lecciones que hemos visto, ¿ok? Cada lección tiene una experiencia, ¿verdad? Entonces, está bien, pero tengo que terminar porque son 13 y yo voy por la octava, ¿ok? Tengo Ok. que terminar las 13 o puedo arrancar desde ahorita y no creo que lo deba hacer, sino terminarla. Y después ponerme en contacto con ustedes para poder hacer y poner y con el contacto con el grupo que voy a ayudar, porque yo también me voy a ayudar pues con ellos. Y eso es lo que quiero. Y si este es el primer nivel o hay más niveles amplios o más profundos Mm, de la Sí, palabra. sí, sí, buena pregunta. Entonces, ofrecemos esos 13 cursos en el nivel discipulado, porque son cursos para todas las personas, porque simplemente queremos hablar de la Biblia y enseñar lo que vemos en esas historias, ¿verdad? Um, y es para todos. La próxima nivel, discipulado, o no es discipulado, es para los sembradores. Es un nivel con cursos que ayuden a personas a empezar sus propios grupos sembrador y sus iglesias, es decir, dar estudios bíblicos en esos grupos y compartir la palabra en su comunidad. Ese es el punto de esos cursos. Y para empezar por eso, porque los estudiantes están empezando iglesias, solo permitimos que las personas que tienen acuerdo doctrinal con nosotros continúen. Porque es muy importante que enseñamos doctrina correcta. Entonces, queremos que hemos tenido la oportunidad de hablar de todo lo que creemos con ustedes. Y yo sé que hay algunos en esa clase que están en ese proceso. Y realmente es muy divertido. Yo observé una sesión anoche y fue muy divertido pasar ese tiempo con un misionero hablando de las verdades de las escrituras. No hay como cuando hacemos esos cursos en el nivel discipulado, hay una evaluación, sí. Al final es el proyecto final. Solo queremos que ustedes participen y que estén presentes, que hagan sus tareas, que platiquen sobre la palabra. No hay notas necesariamente de lo que hacemos cada día. Para tener esa oportunidad de hablar con un misionero, solo necesita que decir a un profesor que es algo que quiera. Um, entonces, yo puedo tomar un escrito, algo, y compartir su información con un misionero en su área, porque tenemos misioneros por Sudamérica y ellos tienen sus regiones. Entonces, cuando empezamos hablando con una persona de la doctrina, también nos gusta visitarlos, pasar tiempo juntos en persona. Contesté su pregunta, hermana. Sí, pastor, aunque estoy un poco confundida. Yo voy a terminar primero mi curso, los 13 cursos. No, Después no. que yo lo termine, entonces sí entro eh, para implantar en los cursos, pues.
Ya y podemos, ajá, sí, dígame. entiendo. Podemos empezar este proceso en cualquier tiempo, ¿verdad? No necesariamente necesitan que cumplir cada curso para tener esas charlas con el misionero o empezar reuniendo un grupo. Bueno, Y sí, yo está bien, yo hablo con uno de los pastores o hablo con usted en el momento que yo tenga el grupo, porque eso lo primero es tener el grupo. Si yo no tengo el grupo, es como que si no fuera a hacer nada, pues, porque es implantar el reino de Dios y su justicia, pues, ¿ya? Entonces, yo primero voy a reunir las personas, bueno, que es lo que voy a sí, hacer. y podemos ayudarte en cómo encontrar personas y podemos empezar esas charlas de doctrina también. Um, Amén. ok. Bien, yo tengo un noto aquí para hablar con un misionero de usted. Gracias, hermana. Zuli tiene una pregunta. No, ok. Yo veía otra mano. ¿Tiene una pregunta, comentario, algo así? Disculpen, Ok. es que mi micrófono, siempre me olvido del micrófono de activarlo. Este, mire, em, lo que estoy entendiendo cuando habla del sembrador es que van a campos blancos, yo lo entiendo así. Eh, no es que van específicamente a un grupo formado ya, sino a un campo blanco cuando hablan de sembrador. Y personalmente, como he ido creciendo yo en la fe, por ejemplo, yo cuando era niña, cuando nací, mis padres eran católicos, mi madre, porque mi padre mi padre no estaba vivo, pero como que no lo tenía, este, me bautizó en la iglesia católica. Y cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, me tocó tanto el Espíritu Santo que automáticamente dejé en el pecado que estaba, dejé todo y con la guía de los pastores, me dejaba guiar con la palabra del Señor para seguir cambiando más y más. Me bauticé en el Evangelio, en las aguas. Entonces, lo que yo estaba en curso de ustedes, que llevan a las aguas a los niños, entonces como que ahí hay un poco, yo sé que la Biblia no lo dice, que no debemos hacerlo, si debemos hacerlo, bueno, es un poco, de ahí lo demás, todo lo demás es así como yo lo entiendo, es prácticamente lo mismo que yo entiendo en la Biblia, todo. Entonces, mi pregunta es si ustedes, cuando hablan del sembrador, van a campos blancos, porque en mi zona donde yo vivo, por ejemplo, yo estoy en un lugar y del lugar que yo estoy a 3 horas de viaje, hay campo blanco donde pueda trabajar y me gustaría de la mano de ustedes poder ir a trabajar a esas zonas, ¿no? Porque acá en la zona donde yo estoy tengo en mi casa un grupo, ella está formado, o sea, no, ya tiene ya su líder, todo el asunto y es un varón, pues en donde nosotros estamos participando con este misionero de Estados Unidos también, el, el liderazgo lo maneja varón, no una mujer. Entonces, pero para ir a Campo Blanco y formar un grupo, pues me gustaría ir a los sitios que yo conozco, llevarlos de la mano o hacer o formar un grupo y ir ahí a esos lugares blancos donde todavía no hay una casa donde se dedican a estudiar la palabra y a honrar al Señor con su alabanza, ¿no? Eso Ujú. sería todo, siervo. Sí, típicamente es lo que hacemos, de campo blanco, como dijiste. Ah, que las personas con los que trabajamos muchas veces viven muy afuera de una iglesia, am, o más una iglesia que enseña correctamente.
Entonces ellos empiezan su propio grupo. Hay grupos sembradores en muchas partes de Sudamérica que pueden ser partes de esos grupos. Pero no necesariamente necesita que sea un campo blanco. Hay personas que ya tengan su grupo y ya están enseñándoles y enseñándoles lo que ellos aprenden aquí en Academia Cristo. Entonces, hay diferentes formas dependiendo en lo que, en, en las circunstancias, pero sí, yo tengo una nota que tú te gustaría saber más de formar un grupo y quizás tener esas charlas con un misionero. Campo Blanco, yo imagino que eso es decir, um, empezar desde nuevo. No hay personas, no hay un grupo, pero es empezar un grupo de nuevo, ¿verdad? Ok, Sí, sí, sí. sí. Sí, desde cero, Josefina, desde cero. Muy bien. Sergio, hermano, ¿tiene un comentario? Sí, pastor. No, nada más como testimonio, nosotros vivimos todo el proceso con Academia Cristo hace años y tenemos hoy dos grupos sembradores aquí en Mexicali. Después de hacer nuestro acuerdo doctrinal, terminar las materias, mi esposa ya está en el seminario, etcétera. Y hoy nos ha surgido la bendición de poder apoyar una congregación luterana a unas 5 horas de Mexicali. Este 19 de julio estaremos ahí con ellos. Es una iglesia ya constituida, su templo, y estaremos yendo a capacitarlos y a inscribir a otros a Academia Cristo para que empiecen sus cursos y apoyar a la persona. Dios nos va a dar la bendición de poder estar predicando ese día allí. Así es que ha sido toda una experiencia y una bendición enorme. Entendimos desde un principio cuál era la voluntad de Dios, entendimos toda la mecánica, la estructura, ¿sí?, bíblica que Academia Cristo tiene, y hoy somos muy felices siendo sembradores. Hemos tenido el encuentro de personas aceptando a Cristo en nuestro hogar, que fue donde comenzamos con mi hijo y con mi yerno, y hoy pues los vecinos ya se agregaron y Dios nos ha bendecido. Estamos bajo la supervisión del pastor Luis Acosta y de Elise Grom. Ellos son los que nos visitan 2 veces por año. Así es que cuando dijiste que venías a México, pensé que ibas a venir un poquito más al norte, pero tú vas al sur, ¿verdad? Qué bueno que vas a estar en nuestro país, Chao. Ha sido toda una bendición y una experiencia. Yo los invito a seguir adelante, a aceptar el reto y verán cómo Dios está listo para usarnos de una manera tan sorprendente como lo ha hecho con nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos. Fue un placer estar en este curso contigo y con los compañeros también. Que Dios me los guarde y los bendiga grandemente. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí, muy excelente. Amén. Cosas asombrosas pasando allí en esa parte del mundo. También yo conozco Luis Acosta y Elise y son gente muy amable. Excelente. Bueno, si quieren, podemos platicar más después del clase, pero ahora necesitamos que terminar. También, si tiene ustedes alguna pregunta sobre el proyecto final um, que se necesita que entregar en 2 semanas, poco más de 2 semanas, por favor, pregúntame después de la oración y la bendición. Es la última clase, entonces no hay tarea. Gracias por tu paciencia conmigo y mi primera clase. Ha sido un gran placer conocerles y platicar sobre la Santísima Palabra de Dios con ustedes cada semana. Ok, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Nos escogiste para ser tuyos antes de la creación, no por ningún mérito nuestro.
Y ahora por la fe somos hijos de Abraham, hijos tuyos y herederos de la promesa. Que tu amor nos impulse a llevar ese bello mensaje de misericordia a los demás. Te doy gracias por los que participaron en esta lección, que sigan creciendo en la gracia de tu Hijo Jesucristo y que esté con ellos cada día de sus vidas. Amén. Amén. Gracias, profe. Gracias por todo. Dios me lo bendiga. Que Dios les bendiga. El Señor les Gracias, bendiga. profesor. Muy amable. Clase excelente, profesor. Le damos la evaluación a usted. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Luego, pastor. Bendiciones. Dios bendiga, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Ok, yo voy a quedar algunos momentos para los que querían platicar un poquito más. Pero Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, ¿hay pregunta, comentario de cualquier cosa? Hola, pastor. Hola, Fernando, ¿cómo está? Sí, mira, una pregunta. ¿Para cuándo más o menos tengo que entregarle el proyecto bien? Lo siento, no podía escuchar bien. ¿Puede repetirse? Sí. ¿Para cuándo sería más o menos que tengo que dar el proyecto? Más o menos 2 semanas. Necesita que se entregar antes de el antes del 14 de julio, yo creo. No, lo siento. Antes del 21 de julio. Profesor, ponga su WhatsApp, por favor, para uno enviarle el trabajo por el chat. Please. Lo siento. Algo en WhatsApp. Para que pusiera el número de su celular por el chat, para enviarle, por el de WhatsApp, que diga, para entonces uno enviarle el trabajo por ahí, personal. Ok, excelente. Yo voy a hacerlo ahora mismo. Gracias, profesor. Bendiciones a todos, que pasen buen día. Buen día. Profe, bueno, qué pena que no haya participado el día de hoy en el tema de la bendición de Saúl. Yo creo que usted se dio cuenta que tengo un poquito la señal muy mala, entonces qué pena ahí con usted, profe. Quería agradecerle por sus clases, la expresión, la tranquilidad, la amabilidad que tuvo con nosotros. Y bueno, y así prácticamente han sido todos los profesores que yo he tenido ya con esta academia. Dios me lo bendiga siempre y bueno, ahí estamos en contacto con los otros cursos. Excelente, hermano. Gracias. Gracias por decir eso. Sí, fue mi primera clase y espero que todo fuera bien para ustedes. Yo sé que mi español no es perfecto, pero estoy tratando de compartir la palabra, la gracia, el evangelio de Dios con ustedes siempre. Y sí, espero que fue una experiencia bien para ustedes. Mira, ahorita que usted dijo sobre el grupo Sembrador y la hermana, pues ahí estaba hablando. eh, yo me voy más que todo a la parábola del sembrador, ¿no? Que obviamente es cuando uno empieza a acatar la palabra de Dios, ¿ya? Que la palabra del sembrador prácticamente hubo una semilla que cayó en tierra fértil, otra semilla que cayó, bueno, en diferentes tierras. Y pues aquellos donde la semilla cae en buena tierra, pues esos son los cristianos, los seguidores de Cristo, que obviamente pues hay personas
durante 3 meses.